Bienvenidos a esta sala 5. Les quiero dar la bienvenida a nombre del Colegio Nacional y quiero comentarles cómo surgió esta idea de hoy tener este grupo de 4 miembros del Colegio Nacional que van a platicar de diferentes temas, ya que también tenemos profesiones diferentes. Y esto surgió porque en octubre apenas, del 13 al 19, se llevó a cabo la reunión anual que tenemos de Libertad por el Saber, el 4º encuentro de Libertad por el Saber, así se llama. Pero el tema, diríamos casi obligado, era el de 1519, desde las diferentes perspectivas que los diversos miembros del Colegio Nacional tienen, porque, como decía, pues profesan diversas, no religiones, sino que profesan diversas especialidades, ¿verdad? Y entonces cada quien participó platicando del tema. A mí me tocó iniciarlo con el tema prehispánico de la llegada, el encuentro de, digamos, de estas culturas, ¿verdad? Y después, a lo largo de toda una semana, se fue desarrollando con la participación de miembros del Colegio Nacional e invitados especiales también sobre los temas, digamos, que se iban tratando. Entonces, en ese sentido, vamos hoy a seguir un orden. Originalmente el orden era, como nos ven aquí, lo prehispánico, luego Luis Fernando, José Sarucán y Juan Villoro. Pero Juan Villoro tiene el asunto de que en una hora tiene que presentarse acá enfrente. Espero que no pase lo que me ocurrió a mí en una ocasión. Mi Instituto de Antropología me solicitó que presentara unos folletitos del Instituto Nacional de Antropología, y había 11 gentes en la sala, y enfrente estaba presentándose Fernando del Paso, y entonces dije, no, pues hay que ir a oír a Fernando, que también era miembro del colegio, y entonces les dije, miren, den por presentados los folletos y vámonos acá enfrente. Ahora es al revés, entonces espero que en lugar de oír a Vargas Llosa, nos oigan a nosotros. No, pero Vargas Llosa habló muy bien, criticando a las mujeres. Bueno, entonces, para no prolongarnos más, voy a empezar con el tema mío. Claro, tenemos más o menos 20, 22 minutos cada uno, entonces, en mi caso, voy a tratar de resumirlo y pues doy comienzo. El año de 1519, como todos saben, y todo el mundo ahora ya es especialista en Hernán Cortés y en Moctezuma, mi abuelo, en fin. Entonces, la Malinche, que no ha de haber estado de malos bigotes, ¿verdad? Yo creo. Bueno, el hecho es que hay una cosa muy interesante. Cuando llega Cortés y toca Cozumel, y encuentra ahí a Jerónimo de Aguilar, que le va a servir en las traducciones, etcétera, ¿verdad? Sigue avanzando y encuentra una resistencia tremenda en los mayas. En tierras mayas es recibido de manera beligerante, empiezan las principales guerras, entre ellas la de Centla, que fue relevante, porque ahí entraron en acción los caballos como un medio de ataque pues muy importante en ese momento. En fin, hay bajas por ambos lados, aunque la mayor parte, pues en cuanto a matanza y demás, la llevan los mayas. Entonces, al día siguiente, pocos días después, le obsequian a Cortés y a sus gentes alrededor de 20 mujeres, y entre ellas iba la Malinche. La Malinche, que era una mujer muy preparada, muy culta, sabía hablar varias lenguas, entre ellas el náhuatl, el maya, etcétera. O sea, era una persona
que vivía por allí, por Tabasco, bueno, lo que hoy es Tabasco, y ella, junto con Jerónimo de Aguilar, va a ser fundamental para la conquista. Recuerden ustedes cómo se entendían ya al final, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es prisionero Cuauhtémoc, se entendían en una triangulación de lenguas, ¿verdad? Cuauhtémoc prisionero habla en náhuatl, la Malinche del náhuatl lo traduce al maya a Jerónimo de Aguilar, que ya lo hablaba, había estado 7 años, ¿verdad?, en tierras mayas, y Jerónimo se lo traduce al español a Cortés. Claro que ahí se dan malos entendidos, en fin, pero ahorita pues seguiremos adelante. El hecho es que esa actitud de guerra de los mayas va a cambiar cuando empiezan a tocar lo que hoy es tierras veracruzanas. Allí cambia la actitud. De repente los indígenas costeños, totonacas, empiezan a quejarse con Cortés y le hacen ver que están sometidos al señor de atrás de los volcanes, a Moctezuma, y que le tienen que pagar un tributo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que van a recibir bien a Cortés, porque él inmediatamente lo que les dice es: ustedes ya no tienen que servir a nadie, ahora ya tienen otro señor que es Carlos V, que quién sabe por dónde andaba. Entonces, pues ya tienen apoyo, guías, bastimentos, en fin, toda una serie de diversos aspectos que los costeños le están dando a Cortés. Y aquí viene también un aspecto interesante, que a todos, como decía en un momento dado, desde chiquitos nos enseñaron que Cortés entonces quema las naves, nunca las quemó, o sea, las dio a través, así dice en las crónicas, dio a través con ellas, o sea, las encalló, ¿verdad? Porque posteriormente, ya estando en Tlaxcala y en Texcoco, iba a mandar a traer todos los aparejos, ¿verdad?, de las naves que él tenía ahí para usarlas en la construcción de los bergantines, ¿no?, en el lago de Texcoco, y controlar el lago a través de esas naves, ¿no? Eran pequeñas, los bergantines eran, digamos, más o menos de la extensión de este cuarto, ¿verdad? Los dotó con un cañoncito al frente, varios arcabuceros, ballesteros, etcétera. Pero, en fin, el hecho es que va a haber ese cambio fundamental, lo cual le va a dar ya la confianza a Cortés para poder empezar, iniciar lo que es la conquista de México. Y esta conquista va, como ustedes saben, a tener el apoyo por parte de los grupos indígenas tributarios del Mexica, ¿verdad?, de Tenochtitlan, van a tener el apoyo de todas estas personas. Esos tributos eran bastante severos, bastante fuertes. Cada 80 días tenían que enviar el tributo a la metrópoli, a Tenochtitlan, etcétera, etcétera. Entonces, pues, con estas circunstancias, Moctezuma está viendo que los que eran sus súbditos, a fuerzas, empezaban a rebelarse, empezaban a unirse a los recién llegados, ¿no? También hay allí otro aspecto que se ha manejado mucho, que cuando llega Cortés, entonces ven que se cumplen algunas de las profecías que había de que era Quetzalcóatl que regresaba. Yo siempre he dicho que quizá los primeros 10 minutos pensaron que sí era, al 11º minuto ya no, porque los regalos que Moctezuma le manda a Cortés a la costa es con el fin de que se vaya, ¿no? Y está claramente expresado. Él no quiere que entren más a su imperio, hasta Tenochtitlan. Pero en fin, así ocurre y llega el momento de los grandes combates, las grandes batallas, etcétera, en la que finalmente el 13 de agosto de 1521, Tlatelolco, que era la otra ciudad gemela de Tenochtitlan y también mexica, podemos hablar de mexicas tenochcas y mexicas tlatelolcas, pues cae en poder de Hernán Cortés y de miles y miles y miles de contingentes indígenas enemigos de Moctezuma que acompañaban y apoyaban a Cortés. Entonces, pues,
Ahí viene esto, pero la pregunta que a mí siempre, bueno, que he tratado de responder es cuáles fueron las causales, lo que provocó, entre otros quizá, la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Yo he dividido en 4 estas causales. Primero, las psicológicas, es decir, cómo estaba el bando mexica y qué veíamos desde esa perspectiva en el bando español. En el bando mexica veíamos que había una serie de presagios que no decían nada bueno acerca de lo que iba a ocurrir con el imperio. Eran 8 presagios, entre los cuales había algunos pues que todos hemos oído hablar, porque desde ese momento vienen, como el de La Llorona, una mujer que dicen que salía en las noches gritando, ¡ay, mis hijos!, etcétera. Luego hubo otros, ¿no? El templo de Huitzilopochtli se incendió sin haber causa, las aguas del lago se empezaron a alborotar sin haber grandes vientos, aires que lo provocaran, aparecían hombres de 2 cabezas, o sea, toda una serie de cosas que en realidad creo que solo una pudo haber ocurrido en verdad. Todo lo otro era, pues, del aspecto popular, que sabemos cómo se establece alguna idea y va corriendo, va aumentándose. Quizá la única es la del cometa, que apareció un cometa en ese momento, y Fray Diego Durán trae una lámina en que está Moctezuma encima de su palacio viendo aquel cometa, que también era una cosa, inclusive en Europa se les tomaba con ciertas precauciones, digamos. Bueno, entonces, digamos, eso por un lado, pero también psicológicamente pierden a sus principales dirigentes, es decir, aprisionan a Moctezuma, finalmente lo matan. Aquí viene otra, digamos, diferentes versiones sobre la muerte de Moctezuma. Las crónicas españolas se lo achacan a los indígenas, ya que Cortés le pide que se asome por el palacio y calme a las tropas que están atacando el lugar en que radican los españoles. Dicen que avientan varas y demás, y le pegan a Moctezuma, lo meten malherido y muere al poco tiempo. Las crónicas indígenas o de origen indígena dicen que no fue así, sino que fueron los españoles los que lo mataron, ¿verdad? Y se lo achacan principalmente a Alvarado. Entonces, yo me inclino por esta segunda, les voy a dar una razón, porque primero, en el momento que él se asoma, dice Bernal Díaz, dejan de tirar ya cosas, piedras y todo contra los españoles, es el Tlatoani, pero también ahí se le dice, señor, has sido ya sustituido, puesto que estás prisionero, hemos nombrado a otro Tlatoani, a Cuitláhuac. Entonces imagínense lo que es perder a su máximo dirigente, el Tlatoani, que en sí encerraba 2 aspectos importantes. Los tlatoanis estaban revestidos del poder ideológico, es decir, eran los grandes supremos sacerdotes, y del militar, eran los grandes capitanes del ejército mexica. Entonces, imagínense, toman preso a Moctezuma Cortés, lo matan finalmente, como haya sido, y entonces Cuitláhuac al poco tiempo muere de viruelas. O sea, en un lapso muy corto pierden a 2 de sus tlatoanis. Imagínense que un ejército pierde a sus 2 principales generales en un lapso tan corto, ¿no? Esto debió haber sido realmente devastador para las tropas indígenas. Por el lado español era otra la posición. Venían con ese espíritu, pues, de aventura, de lograr prebendas ante la corona, de lograr oro, de evangelizar almas para que no se perdieran, ¿verdad?, a través del cristianismo, en fin. Entonces, traían pues esa posición y sus mandos no fallecen, no mueren. Cortés, Alvarado, Olid, etcétera, etcétera, van a perdurar hasta el final de la conquista. No caen sus principales generales. Bien, el segundo, digamos, el causal que yo veo es el económico, lo que habíamos dicho antes. En fin,
una serie de pueblos tributarios, como les decía, con un tributo bastante fuerte, ¿verdad? Desde mano de obra hasta tener que entregar diversos materiales que se producían en esas tierras conquistadas, tenían que pagar ese tributo a Tenochtitlan. Entonces ven la posibilidad de liberarse, de ya no tener que pagar esta cosa a través del yugo que Tenochtitlan tenía sobre ellos. Así lo hacen, se rebelan y demás. Entonces, pues tiene Cortés el apoyo de todos estos pueblos que se van uniendo poco a poco a los conquistadores, ¿no? Un tercer elemento es el de las armas, el militar. Las estrategias eran diferentes. El mexica iba en guerra, iba a matar, pero a tomar prisioneros para el sacrificio, eso era muy importante. El español no, el español iba a matar, ¿no? La técnica europea era vamos a matar el mayor número de enemigos muertos, pues nos favorece, ¿no? Entonces, pero además va a usar algo que él dice que fue un gran ardid. ¿Y cuál era este gran ardid? Pues, y se lo escribe así en la segunda carta de relación al rey de España. Y le dice, Majestad, tuve un gran ardid y es mandar a cortar los acueductos, ¿verdad? Los ductos de agua que alimentan Tenochtitlan. Entonces corta el agua potable a Tenochtitlan. Y con los bergantines que había hecho, eran 13, empieza a tener el control del lago contra miles y miles de canoas de los mexicas que pues poca resistencia podían tener contra estas otras naves de mayor tamaño, bien artilladas, etcétera. Entonces, resultado, pues la ciudad se queda aislada. Acuérdense que Tenochtitlan se unía a tierra firme por 3 calzadas y una más que estaba hacia el oriente. Entonces, cortan porque además pone a sus tropas Alvarado en la calzada de Tacuba, ¿verdad?, para que controle ahí, y los otros en las otras calzadas, en fin. El hecho es que tienen copada a la ciudad y la ciudad no recibe ni alimentos ni agua potable. Entonces, esa situación era tremenda, ¿no? Además, los armamentos, bueno, sabemos del lado español había arcabuces, armas de fuego, pues algunos cañones, no eran tampoco muchos, ballestas, lanzas, espadas, en fin, picas y rodelas, en fin. Y del lado indígena también había un arma a la que se le ha prestado poca atención, pero eran las hondas, hondas con H. No como ahora, ¿no? Entonces, estos honderos eran de una habilidad tremenda, ¿no? Aventaban la piedra y, en fin. Y había, claro, el macahuil, que era un arma de madera con incrustaciones filosísimas de obsidiana, lanzas, una protección también de algodón para, digamos, proteger el cuerpo, también tenían sus escudos, sus chimalis y demás, ¿no? Pero pues esas estrategias también pesaron mucho en este aspecto. Después, finalmente, la última, digamos, causal que yo veo es la salud, el aspecto de salud. Ya vimos cómo Cuitláhuac va a morir de viruelas que traía el bando español. Entonces, aquí los indígenas no tenían las resistencias para poder digamos, oponer su cuerpo a estas enfermedades. Y empieza una mortandad tremenda, según lo menciona, ¿no? Entonces, imagínense una ciudad asediada, sin alimento, sin agua potable y con esta enfermedad que está, digamos, extendiéndose de manera significativa. Entonces, pues, finalmente, Tenochtitlan va a caer, decíamos 13 de agosto de 1521, y a partir de ahí va a comenzar, digamos, lo que hoy es México. Así que con eso, 20 minutos exactos, felicítenme, muchachos. Entonces, le pasamos, Juan, ¿verdad?